Ya. Entonces nos toca ver lo que es la clase 4 de unidades de medición. Y básicamente tiene que ver con lo que son diluciones. Diluciones, más o menos lo que quiere expresar o qué tipo de problema resuelve es cuando tenemos un recipiente grande, como un turril o una piscina, y le añadimos un compuesto. Puede ser un desinfectante, puede ser un colorante que tenga una concentración conocida de algo. Entonces la piscina adquiere propiedades del otro compuesto que le hemos colocado, ¿no? En este caso está representado por los colores. Entonces el compuesto tiene una cierta característica, como un cierto volumen y una cierta concentración, digamos un colorante. En la piscina o en Turil hay otra característica, un cierto volumen en general mucho mayor que el primero y una concentración que es mucho menor que la segunda. Y al final tenemos una concentración distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos esto? ¿No? Vamos a ver. Vamos a una nueva. Entonces, vamos a esquematizar lo que hemos visto en la pantalla hace un ratito, ¿no? Supongamos que tenemos aquí un recipiente grande y queremos colocarle, por decir, una pintura. Cuando añadimos esto a esto, todo esto se convierte en otra cosa. Se convierte en este mismo recipiente grande. Pero parcialmente coloreado con otro compuesto. Entonces, este compuesto tiene una cierta concentración, tiene un cierto volumen. Esta piscina tiene una cierta concentración, tiene un cierto volumen, y este va a tener una tercera concentración y un cierto volumen. Ahora, si hablamos agua de piscina y que esto sea sal, entonces, una vez que coloque la sal en el agua de piscina, mi agua va a tener algo de sal. Si este es agua de piscina y este es un colorante, una vez que coloque el colorante en la piscina, mi piscina va a tener algo de color, ¿no? Entonces, esto se aplica cuando son las mismas sustancias de que hablamos. Es decir, tengo que decir cuánta sal va a haber aquí si aquí hay un poquito de sal, aquí hay mucha sal. No, no puedo decir cuánta sal va a haber aquí si aquí tengo pimienta y aquí tengo sal. No voy a poder hacer el cálculo correcto. Entonces el principio se da cuando hablamos del mismo compuesto, ¿no? Otra cosa que asumimos es que los volúmenes no van a cambiar, es decir, que no va a haber un proceso tan largo de evaporación o de calor que si aumento 5 y aquí tengo 20, tendría que ser 25, no va a ser 22, no va a ser 21, ¿no? Bajo ese concepto se pueden hallar algunas cosas, ¿no? Si tenemos este volumen y tenemos este volumen, si no hay cambio de ningún cambio químico o en el volumen, entonces el volumen debe ser la suma de los dos. El volumen de esto, ¿no? Pero más que todo, más que los volúmenes, lo que aquí hacemos es el principio de conservación de la masa.
es un principio universal que se aplica en química y física. Ustedes han de llevar en física de colegio, quizás en física 1, ¿no? Entonces, si esto pesa 2 kilos y esto pesa 50 kilos, cuando coloco estos 2 kilos, estos 50 kilos, esto se vuelve 52 kilos. Masa 1 más masa 2 es igual a masa 3. ¿No ven? Eso es lo que aplicamos principalmente, el principio de conservación de la masa. Entonces, ¿cómo se relaciona la concentración con el volumen? Cuando hemos visto relaciones de masa sobre volumen, hemos visto que la relación masa-volumen es igual a concentración. Una masa T sobre un volumen T es igual a una concentración T. Entonces, si decimos que se aplica el principio de conservación de la masa es igual a concentración T por volumen T. Entonces, ¿aquí qué se aplica? Aquí se aplica que concentración 1, volumen 1 más concentración 2, volumen 2 es igual a concentración 3, volumen 3. Entonces, estas dos relaciones son las que dominan el principio de diluciones. Ya, entonces vamos a continuar con nuestra presentación. Entonces se aplica concentración 1 por volumen 1 más concentración 2 por volumen 2 igual a concentración 3 por volumen 3. Siendo la suma de los volúmenes parciales al volumen total. Entonces ya hemos visto. ¿Se acuerdan del ejemplo que hicimos? De la piscina. Si la piscina que tengo tiene forma de rectángulo con un largo de 8 metros y un ancho de 5 metros de profundidad de 1,5 metros, ¿qué cantidad en gramos debo añadir? Esto hemos resuelto de una manera en clases anteriores, solo como masa sobre volumen. Y aquí habíamos hecho la continuación, que de la piscina anterior se extraen 4 turriles de 200 litros. De esto se añaden a otra piscina más pequeña de dimensiones 3 por 1,5 por 0,6 metros. Se completa el volumen con agua limpia y posteriormente se añaden 50 gramos de sulfato de cobre. La pregunta es, ¿cuál es la cantidad en peso de sulfato de cobre que existe en la piscina y cuál es la concentración final del sulfato de cobre en la piscina? ¿No? Entonces, hemos hecho de una manera hace 2 clases y con este nuevo principio también se puede aplicar de otra manera. ¿Cómo? Vamos a resolverlo de nuevo. Entonces tenemos aquí nuestra piscina inicial. De esta piscina sacamos 4 turriles, colocábamos a esta piscina y luego añadíamos por separado 50 gramos de sulfato de cobre y completábamos con agua del grifo. Entonces, ¿cuál era nuestra concentración y peso?
aquí es donde se puede aplicar de otra manera también este principio que estamos aprendiendo. Entonces vamos a resolverlo. A ver, teníamos nuestros 4 turriles. Esos se echaban a una piscina de ciertas dimensiones. Y adicionalmente echábamos agua. Uy, agua de un grifo. Y habíamos colocado sulfato de cobre, ¿no? Ya, entonces, ¿qué características teníamos? ¿No? Dice que habíamos colocado esos dos por separado. Entonces teníamos acá una cierta concentración y un cierto volumen. Aquí hemos colocado un cierto volumen. Eso tenía una cierta masa y todo eso entraba aquí. Y al final eso tenía un volumen total y una concentración, digamos que la vamos a llevar 3. ¿No? Entonces vamos a volver a hacer, vamos a completar esto. Dice que aquí colocábamos una concentración de 4 miligramos por litro. En total eran 8 turriles de 200 litros, 800 litros. Luego aquí colocamos 50 gramos de sulfato de cobre y un volumen de aproximadamente 1900 litros. Ese volumen que salía del agua de grifo. Y teníamos aquí este volumen total que era 2700 litros. Estos datos salen por si acaso del ejemplo. Vamos atrás. Acá. 3 por 1,5 por 0,6 es 2700. ¿No? Aquí tenemos el peso. Entonces buscamos lo que hemos dicho. Ya. Entonces, aquí tenemos nuestra concentración, nuestro volumen. Aquí tenemos un peso, un volumen, y de aquí podemos sacar la concentración. Y eso es 50.000 miligramos entre 1900 litros. Eso nos va a dar 26,31 miligramos por litro. Entonces tenemos
En este caso, concentración 1 por volumen 1, que es de los turriles, más concentración 2 por volumen 2, que es del agua de grifo y del sulfato de cobre añadido, es igual a la concentración 3 y el volumen 3, que es de la piscina llena, ¿no? Entonces, aquí la forma de hallar la concentración es igual a la concentración 1, volumen 1, más concentración 2, volumen 2, sobre el volumen 3. Y eso va a ser igual a 4 miligramos por litro por 800 litros más concentración 2, que es 26,31 miligramos por litro por Newton sobre 2.700 litros. Y eso va a ser con qué? 826 por 900. Y eso dividido entre 2.700. 19,69. Es la concentración. Ahora, también se nos pedía qué masa hay aquí. Pues la masa era fácil, ¿no? Podemos hallar inversamente por aquí o la suma de las dos, como habíamos hecho. Pero en este caso, esta ecuación es más directa, es más razonada para llevarnos a la misma solución que hemos encontrado anteriormente. Entonces, esa es una forma sencilla de resolver. Entonces, aquí tenemos la forma de resolver, como habíamos hallado. Básicamente hallamos lo mismo. Entonces, esta forma de resolver agiliza la forma de resolución del problema. Hasta aquí, hasta este ejemplo. ¿Han podido todos entender, resolver? Es de razonamiento directo esto, ¿no? Obviamente le estoy enseñando los principios, después se pueden hacer problemas mucho más complejos. Ya, el otro ejercicio, pero es uno que hemos resuelto en la clase de ayer con los compañeros. Vamos a ver, ejemplo anterior. Acá. Dice, a ver, ustedes van a anotar esto. Un cisterna de agua de 15.000 litros de capacidad más arriba. Un cisterna de agua de 15.000 litros de capacidad debe llevar agua desinfectada a un edificio. Si el tanque carga 14.000 litros de agua y se desea que la concentración de cloro en el tanque del edificio ahora sea de 0,6 miligramos por litro,
¿Qué volumen de solución de cloro con una concentración de 28.000 miligramos por litro debo añadir al agua? A ver, les voy a dar 5 minutos para que razonen y luego continuamos. No, tengo la página. Ya, a ver. ¿Alguien ya resuelto? Bueno, vamos a continuar. Aparentemente no. Vamos a ver ese ejemplo. Otro ejemplo. Ya, entonces lo primero que hay que hacer es razonar el problema, ¿no? Siempre les digo, traten de esquematizar. Lo que tenemos es el tanque cisterna, el agotero, que lleva agua a un edificio. En este edificio quieren tener agua con cloro. En general, el agua que sale de las vertientes, de donde recogen el agua, no tiene cloro. Entonces se le echa una solución de 28.000 miligramos por litro, ¿no? Entonces la primera situación es el tanque cisterna con agua y que no tiene cloro. Luego se le añade una solución
o cloro concentrado a esta concentración, 28.000 miligramos por litro. Y después tenemos en el tanque, ya en el edificio, todo el agua con cloro. Y lo que queremos saber, qué volumen de estito tenemos que colocar. 28.000, 14.006. Entonces vamos a hacer el esquema. Y vamos a la nueva hoja. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos la concentración 1, el volumen 1, esto va a ser del cisterna. La concentración 2, el volumen 2, va a ser de la solución de cloro. Y tenemos la concentración 3, el volumen 3, de el agua ya con cloro. Ya, entonces, hay que razonar. ¿Qué datos tenemos? El volumen 1, vamos a ir con otro colorcito, es 14.000 litros. El volumen 2, no conocemos. El volumen 3, no conocemos, pero ahorita vamos a ver, ¿no? La concentración de cloro. De la solución de cloro sabemos que es 28.000 miligramos por litro. El agua que está con cloro sí sabemos, porque la gente quiere tener 0,6 miligramos por litro. Y del cisterna, a no ser que nos digan otra cosa, aquí es 0. ¿Por qué es 0? Porque se supone que si es agua de una vertiente no va a tener inicialmente. Ahora, hay que ver las consideraciones, ¿no? Solo se está mezclando, no se está evaporando, entonces se puede mantener esto que la suma de los volúmenes es igual al volumen total. Y asumimos que el cloro no se va a transformar en otra cosa, entonces se puede aplicar el principio de la conservación de la masa. Entonces, concentración 1, volumen 1 más concentración 2, volumen 2 es igual a concentración 3, volumen 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Básicamente la concentración, ¿no? Digo, sí, la concentración, esta la que no conocemos. Esa no conocemos. Entonces, de aquí podemos sacar que, como es una ecuación directa, concentración 2 va a ser igual a concentración 3, volumen 3, menos concentración 1, volumen 1, sobre, perdón, me estoy equivocando, el volumen 2 es el que no conocemos. Estoy razonando mal. Sobre concentración 2. Uy, color, ya ni modo. Uy, no era borrar todo eso. Era borrar sobre esto. Así. Ya. Entonces, concentración 3 tenemos, volumen 3 no conocemos, volumen 1, sí. Entonces, vamos a ver qué es el volumen 3.
es volumen 1 más volumen 2. Entonces vamos a rearreglar nuestra ecuación. Volumen 2 por concentración 2 va a ser igual a concentración 3 sobre volumen 1 más volumen 2 menos concentración 1 volumen 1. Concentración 2, este es 0, esto se hace 0. Concentración 2 tenemos y ya. Vamos aquí, entonces buscamos otra cosa. Ahora, concentración 1 es 0, entonces todo esto se hace 0. ¿Verdad? Entonces aquí me recomienda va a ser el volumen 2. Entonces, volumen 2 por concentración 2 menos concentración 3 va a ser igual a concentración 3 por volumen 1. Entonces el volumen 2 va a ser igual a concentración 3 volumen 1 sobre concentración 2 menos concentración 3. Y eso va a ser igual a concentración 3 es 0,6. El volumen hace miligramos por litro. Por 14.000 litros sobre 28.000 miligramos por litro menos 0,6 miligramos por litro. ¿Eso cuánto va a ser? Cero coma 30. Volumen 2 va a ser igual a 0,30 litros. Entonces debo añadir 0,30 litros de solución de cloro al cisterna para que mi agua tenga una concentración de 0,6 miligramos por litro. Acá, ya, 0,3, está bien. Entonces, el resultado es 0,3. ¿Alguien no ha podido entender alguna parte de ese proceso? ¿O tienen algún comentario sobre eso? Ya, ven, bastante sencillo. Esa es una forma, ese es un tipo de ejercicio. Ahora vamos a ver otro. Está en isotexto. ¿Ya? Dice, dos cisternas de 13 y 15 metros cúbicos de capacidad vierten sus contenidos en un tanque subterráneo de 35 metros cúbicos de capacidad. Luego se completa el volumen del tanque de agua con agua de un pozo cercano. Si la concentración de hierro del primer cisterna es 0,7 miligramos por litro, la del segundo es 0,1 miligramos por litro.
y el agua del pozo tiene 0,02 miligramos por litro. La concentración final del tanque será inferior a la norma, que es 0,3 miligramos por litro. Entonces, a ver, les voy a dar otros 5 minutos para que prueben eso. ¿Ya?
vértice, la concentración me sale 0,3. Vamos a ver. Vamos a resolverlo conjunto. No es eso. Ya, tenemos 3 tanques de 3 cisternas, ¿no? 13, 15, 35 metros, 0,7, 0,1, 0,02. Entonces el esquema es este. Un tanque cisterna con 13 metros cúbicos y 0,7. Otro tanque cisterna con 15 metros cúbicos y 0,1. Y el agua de pozo con 0,02 miligramos por litro. Entonces lo que se quiere es saber cuál es la concentración del agua de pozo, del agua del tanque que ha recibido las mezclas. Entonces ya tenemos nuestro esquema. Y lo que vamos a hacer es tratar de resolver. Entonces tenemos nuestro tanque 1. Va a ser nuestra concentración 1, volumen 1. Eso es 0,7 miligramos por litro, 13 metros cúbicos. El segundo cisterna es 0,1 miligramos por litro y tiene un volumen 15 metros cúbicos. Y tenemos, digamos, vamos a 2, a este 3, perdón, 2 nomás. Y al 3 le vamos a llamar concentración 3, que es el agua de pozo, que es 0,02 miligramos por litro. Y el volumen que no nos dice, ¿no? Lo que sabemos cuál es el volumen total, que le vamos a llamar volumen total, es igual a 35 metros cúbicos, que es el volumen de todo el tanque donde va a llegar todo. Antes de continuar, tenemos que decir que la norma de hierro es 0,3 miligramos por litro. Entonces veremos que el primer cisterna nos trae agua con más concentración que la norma, el segundo con menos y el pozo todavía tiene menos. Entonces queremos saber cuánto, si el agua en el tanque va a estar dentro de la norma. Ya, entonces, siguiendo razonando, tenemos que nuestro tanque del edificio ese tiene 35 metros cúbicos, 13 metros cúbicos, el otro 15 metros cúbicos, entonces el otro vamos a llamar volumen 3. El volumen 3 va a ser el volumen total, que es los 35 metros cúbicos menos los 13 menos 15. Y eso es igual a 7 metros cúbicos. Ya, entonces ya tenemos el volumen 3. Entonces hay formas, unas formas más rápidas que otras, pero vamos a ir por una forma más o menos coherente, ¿ya? Entonces vamos a decir que tenemos dos estados.
el sistema. El primero, la mezcla de los dos cisternas en el tanque. El segundo, la adición de agua de pozo al tanque ya con agua de las cisternas. Es decir, primero en las dos cisternas tienen cierto volumen y una cierta concentración. Y encima de eso viene el agua de pozo, ¿no? Entonces, para eso vamos a hacer unas ecuaciones, ¿ya? Como en teoría el volumen no se pierde, no se evapora, no hay filtraciones, se puede aplicar la conservación de la masa a todo el sistema, ¿no? Y suponemos que el hierro tampoco se va a evaporar, tampoco va a desaparecer. Entonces tenemos dos sistemas. Concentración 1, volumen 1 más concentración 2, volumen 2 va a ser igual. Le vamos a llamar a concentración de la mezcla y volumen de la mezcla inicial, donde el volumen 1 más el volumen 2 va a ser igual al volumen de la mezcla. Ese es el primer sistema. Y el segundo va a ser la concentración de la mezcla por el volumen de la mezcla más la concentración del pozo por el volumen del pozo nos va a dar igual a la concentración final por el volumen final. Diciendo el volumen de la mezcla más el volumen del agua del pozo igual al volumen final. Entonces tenemos prácticamente todos los datos aquí. Y aquí en lo primero nos falta ver cuál será la concentración de la mezcla. La concentración de la mezcla va a ser igual a concentración 1, volumen 1 más concentración 2, volumen 2 sobre el volumen de la mezcla. Y eso va a ser igual a 0,7 miligramos por litro por 13.000 litros más 0,1 miligramos por litro por 15.000 litros sobre la suma de los dos, 28.000 litros. Eso va a ser igual a 0,378 miligramos por litro. Entonces, eso aplicamos aquí. Y aquí podemos decir que la concentración final va a ser igual a ¿qué cosa? Concentración de la mezcla por el volumen de la mezcla más concentración del pozo por el volumen del pozo, o sea, volumen de agua del pozo sobre volumen final. Entonces, concentración final va a ser igual a concentración de la mezcla, que es 0,378 miligramos por litro por 28.000 litros más 0,02 miligramos por litro por
7.000 litros sobre 35.000 litros. Entonces la concentración final va a ser igual a ¿qué cosa? Ah, no, está mal, no es eso. Está mal. Push, perdón, pero te equivoqué de marcado. Debemos de borrar. Okay. 0.36 es. 0.36 miligramos por litro. Eso es la respuesta. Ahora, podemos decir que esto es ligeramente mayor a la norma. Entonces es algo que ustedes encontraron también, si no me equivoco. Alguno de ustedes creo que encontró esto. Sale 0.3, es un poquito más que 0.3. Ahora bien, como da 0.3, una cosa que se puede hacer entonces, tratar de calcular qué concentración, o sea, qué cantidad de agua tendríamos que aumentar o cuál disminuir para que entre en norma. ¿No? Eso puede ser otra variación del ejercicio, que ya les diga. Si hemos hallado 0.3 o 0.31, entonces, ¿cuál aumentamos, cuál disminuimos? ¿No? Y puede ser un cálculo también, es decir, disminuir la cantidad de agua del primer cisterna y aumentar la del segundo hasta que tengamos 0.3. ¿No? Entonces, se puede jugar con ese tipo de cosas, son las que se aplican con diluciones en general. ¿Ya? Entonces, ¿hasta ahí han tenido alguna consulta o alguna pregunta? Pues parece que no. Ya, entonces yo les recomiendo volver a hacer estos ejercicios. Pero voy a terminar de grabar. Eh, Vuelvan a hacer estos ejercicios que estamos haciendo, pero hay más. Si ustedes ven en la hoja de la plataforma académica, hay varios ejercicios que ustedes pueden ir resolviendo. ¿Ya? Esos son los que van a entrar al examen. Ahora bien, sobre el examen va a ser el siguiente sábado, pero yo no puedo estar a las 8:15 con ustedes. Entonces va a ser al primer horario, a las 7 menos cuarto.
Ya, entonces el examen es el siguiente sábado, en la fecha que estaba, pero va a ser a las 7 menos cuarto de la mañana. Yo les voy a enviar el vínculo. O prefieren que yo les voy a enviar el vínculo unos 15 minutos antes del examen. ¿Ya? Entonces, la siguiente semana vamos a seguir haciendo ejercicios. Digamos, tenemos una clase más para otro tipo de mezclas, otra clase para hacer ejercicios variados y después tenemos el examen. Vayan repasando. Si tienen dudas, pues me pueden hacer llegar por correo o aquí mismo me pueden comentar. ¿Ya? Entonces voy a colocar el examen, es el siguiente sábado, 7 menos cuarto de la mañana, y yo les voy a pasar el vínculo antes. El examen es de ejercicios. Entonces ustedes tienen que tener una hoja con calculadora, con su tabla periódica, bueno, una o dos o tres hojas, y listos para resolver en el tiempo que se les va a dar. El tipo de ejercicio va a ser del mismo tipo que tenemos, pero no va a ser la copia de los que hemos hecho, ¿no? La idea que ahora les estoy dando conceptos para razonar, ¿no? No va a ser solo una copia. Bueno, entonces si no tienen dudas, vamos a acabar aquí la clase. Buen día, ingeniero. Un favor, ¿será que puedes subir la clase grabada del día jueves? Claro, sí, lo que pasa, yo subo las clases, pero no las subo ahorita. Lo que pasa que esto se termino de grabar y toma por lo menos 1 o 2 horas hasta que me aparece a mí. Entonces, a mí me va a aparecer hoy día y seguramente yo espero hasta esta noche o mañana ya subir las clases de toda esta semana a la plataforma. No, yo casi siempre lo hago, no,